Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con la palabra de nuestro Dios, estudiando lo que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Y como ya lo saben, estamos nosotros estudiando sobre el libro de los Proverbios y vamos avanzando en esta sabiduría que nosotros tenemos que adquirir, esta sabiduría que nosotros debemos de obtener de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Así que hoy vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, es el capítulo que hoy corresponde a cada uno de nosotros, y vamos a aprender ahora acerca de la sabiduría, de cómo es el contraste con la insensatez. La semana pasada nosotros estudiábamos acerca de la mujer que simplemente pone lazo al hombre, que pone ahí la trampa en él, y él, ignorante, va y cae en ella y no se daba cuenta. Decía la Escritura que es como el buey que va al degolladero. Ahora, la antítesis de esta mujer es la sabiduría. En este capítulo, el escritor va a personificar a la sabiduría como si fuera una mujer, que al contrario del capítulo anterior, ahora nosotros debemos de buscarla. Debemos de escuchar su voz cuando nos llama, cuando nos busca, para poder vivir una vida mejor, una vida que quizá estamos privados por nuestra economía, o quizá estamos privados por nuestra inteligencia, pero cuando la sabiduría clama y toca nuestra puerta, ella es capaz de cambiar todas las situaciones negativas que hay en nuestra vida normal. Así que vamos a leer el versículo 1 del capítulo 8. Dice así: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Vemos cómo ahora, dice la Escritura, que la sabiduría clama, la sabiduría está hablando al hombre. Nosotros sabemos, hermanos, que la palabra de nuestro Dios está hoy en día entre nosotros, y muchas veces este libro es un libro que permanece sellado. Lo ilustró muy bien nuestro hermano el domingo pasado en la predicación, cuando decía cómo muchas veces si nos esconden algo en la Biblia no nos vamos a dar cuenta, porque la Biblia permanece cerrada muchas veces en nuestros hogares y no nos damos cuenta de la sabiduría. Hoy los discursos de cientos de personas son oídos. Lo que la gente tiene que decir es escuchado. Si hablamos acerca de la política, todas las mañanas en nuestro país se despierta hablando la presidente sobre las cosas o el estado que guarda la nación. Si nosotros hablamos de temas como la ideología de género o el lenguaje woke que se le conoce, nosotros nos damos cuenta que no hay lugar prácticamente en la faz de la tierra donde nosotros podamos escondernos de estos temas que se hablan y que parecen naturalizarse cada vez más. Sin embargo, la palabra de Dios cada vez se escucha menos, cada vez se lee menos. No le damos esa oportunidad a la palabra. No es porque haga falta material. Es decir, si yo quisiera oír la palabra de Dios, ¿dónde la oigo? Hoy más que nunca hay material para ver, para analizar la palabra de nuestro Dios. Los canales de internet están llenos de la palabra de Dios. Los programas de radio están llenos de la palabra de Dios. En la televisión aún hay programas que se dedican a la palabra de Dios. La Biblia es un ejemplar que se vende por cientos de millones. Sin embargo, la gente no quiere escuchar esto. Si nosotros vemos entre la televisión un programa
ordinario y un programa de la palabra de Dios, no me van a ustedes dejar mentir. Preferimos escuchar o ver el programa común que el que hable de la Biblia. Cuando la gente empieza a hablar de la Biblia, sea quien sea, nosotros decimos, y otra vez vas a empezar a hablar de tus cosas. La gente no quiere escuchar la sabiduría que Dios tiene para con nosotros. En esta personificación de la que nosotros hablamos, dice la Escritura que ella busca a la gente. Dice que se va por las veredas, va a buscar entre las puertas, va y busca en la entrada de la ciudad y da voces. Escúchenme, escúchenme, escúchenme. Es lo que la sabiduría va haciendo por donde quiera que vaya. ¿Y cuál es el problema? Dice un dicho popular: a ti te persigue la inteligencia, pero tú corres más rápido, ¿verdad? Ese es el problema con muchos de nosotros, que no queremos adquirir esta sabiduría. No es delicioso para nosotros esta sabiduría, no es algo que anhelemos o algo que procuremos. Lo otro, lo que vimos en el capítulo pasado, claro, cualquiera caería detrás de una mujer que ofrece las ventajas del capítulo anterior, pero detrás de la sabiduría muchos no queremos ir. Así que nosotros, mis hermanos, como personas que tenemos esta sabiduría, antes más debemos de hablar para que alcance a la gente. A veces ciertamente nos damos de topes, ¿verdad? Cuando vemos a la gente decimos, ¿cómo es posible que piensen así? ¿Cómo es posible que hagan así? Pues créanme que la única alternativa, la única solución que nosotros tenemos es hablarles de esta sabiduría que Dios tiene para vivir. La palabra no solamente es hablar acerca de la salvación, la palabra no solamente es hablar sobre nuestro Señor Jesucristo, sino sobre las muchas formas que a través de Él nosotros tenemos para ser felices y disfrutar de esta vida que Dios nos da. Dice la Escritura, ahí si retomamos el versículo 5, dice: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Por eso es que no nos gusta la sabiduría, porque nos va a decir cosas que quizá no estamos preparados para aceptar. Pero fíjense primeramente lo que nos dice la Escritura. Dice simplemente ahí: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. La palabra de nuestro Dios no es para algunos y para otros no. En el mundo religioso, por ejemplo, anteriormente no se leía la Biblia. El ritual eucarístico se daba en latín, un idioma que murió hace muchos años y todavía se empeñan en utilizar este idioma, que es una lengua muerta. Y la razón era bien sencilla: porque la gente no puede entender la palabra de Dios, decían ellos. No les vamos a dar la palabra porque ellos no la pueden entender. Nosotros, el clero, estudiamos años y años dentro de un seminario para poder entender la palabra de Dios. Si yo le doy la palabra a un laico, no va a entender lo que yo quiero decirle. ¿Por qué? Porque no está preparado, es demasiado torpe para entender la palabra. Así que por siglos así se transmitió la palabra. Iba la gente, se daba la misa en latín, y así como entraba, así salía la gente. No le entendía. La Biblia era un delito grande, tener una Biblia adentro de la casa. No podían tener las personas una Biblia, una copia de la Biblia.
te quemaban. Imagínense yo siendo cristiano y que me quemen por tener una Biblia dentro de la casa, pues es de lo más ridículo que nosotros podemos pensar. Pero así era. Nomás basta buscar un poco en el internet y vamos a darnos cuenta de que esto es así. Sin embargo, la sabiduría no está oculta para las personas. No es que usted no pueda entender la palabra de Dios. Yo le digo, cuando usted abre la Biblia y dice, no matarás, ¿qué necesita estudiar usted para entender eso? ¿Verdad? Cuando dice, abre la Biblia y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué necesitas entender? ¿Cuántos años de estudio necesitas tomar para entender que debes llamar a tu prójimo? No. Sabemos que existen cosas difíciles de entender en la palabra de Dios, pero no es eso lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que nosotros estemos negados a entender las cosas fáciles, las cosas que todo el mundo podemos entender y aprender de la Escritura. Así que la palabra, la sabiduría, esta que está clamando, trae para con nosotros cosas excelentes. Así dice la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros nos llenamos de esta sabiduría que estamos aprendiendo ahora, no trae cosas buenas, sino que lo califica la misma palabra como cosas excelentes. ¿A quién no le gusta tener cosas excelentes, verdad? No tener un carro, sino el mejor carro. ¿A quién no le gusta tener no una casa, sino la mejor casa, la más bonita? ¿A quién le gusta tener ropa, pero no solamente ropa, sino de las mejores marcas? Yo creo que a todo el mundo nos encantaría tener estas cosas. Bueno, la Escritura nos dice que la sabiduría que viene de parte de Dios no es buena, es excelente. Esta no la dan en Harvard, ni en Oxford, ni en el Tecnológico de Monterrey o en la Autónoma de Nuevo León. No, esta sabiduría proviene de Dios. Es mucho mejor que cualquier conocimiento que nosotros pudiéramos obtener en esta vida. Dice la Escritura que en el versículo 10, recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Si el hombre le dan a escoger, ¿qué prefieres? ¿Que te demos esta moneda de plata o este centenario de oro? ¿O prefieres que te demos sabiduría? ¿Qué debería escoger el hombre? Bueno, muchos se irían tras la plata o tras el oro, pero el hombre que valora realmente la sabiduría va a saber que la sabiduría puede darle oro y plata. Nosotros encontramos, y es Salomón el que nos está escribiendo, dice que una noche Dios se aparece en visión a Salomón y le dice, mira, lo que tú quieras, pídelo, yo te lo voy a dar. Y Salomón piensa y dice, pues yo soy un joven, yo no sé cómo entrar al palacio, yo no sé cómo salir del palacio, no sé cómo hacer para gobernar a este pueblo que es grande. Yo quiero que me dé sabiduría. Y Dios le da sabiduría, que hasta la gente de bien lejos iba a escuchar a Salomón por la sabiduría tremenda que él tenía. Y Dios le contesta a Salomón, como no pediste oro ni plata, y lo que tú pediste fue sabiduría, te voy a dar sabiduría, más que ninguno. Y esa sabiduría que te va a dar, te va a dar oro y te va a dar plata. Eso es lo que no entiende la gente del poder y de los beneficios de la sabiduría. Hermanos, si yo vengo a ustedes y les digo, ten 1,000 pesos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir luego a los taquitos, ¿verdad? Vénganse todos, traigo 1,000 pesos. Van a los taquitos de bistec, a las hamburguesas y adivinen qué, se acabaron los taquitos, se acabó los 1,000 pesos en los taquitos. Así de fácil. El que tiene sabiduría me dio 1,000 pesos, perfecto.
vamos a trabajarlos esta semana, en vez de irme yo a los taquitos, ¿sabes qué? Me voy a ir a comprar dulces a la tienda y entonces me voy a ir a venderlos, me voy a poner en X lugar y en ese lugar yo voy a empezar a vender mi producto y de esos 1,000 pesos que yo hice voy a hacer 1,500. Y entonces regresa a la semana siguiente y trae 1,500 pesos en vez de 1,000. Y luego esos 1,000 los vuelve a resurtir y ya en 2 semanas tiene más dinero del que originalmente se le había dado. Y de ahí para adelante, con ese dinero puede hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque tiene sabiduría, ¿verdad? Esto es así en la economía, pero también es en el hogar, pero también es en los manejos de la casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que nosotros vayamos, la sabiduría va a rendir frutos. El que no tiene sabiduría es un desastre en todas las áreas. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Oye, ¿por qué me va tan mal? Hijos, es difícil explicarte, pero es que la verdad no estás preparado para todo esto que te viene. Nosotros vemos, hermanos, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 15 millones de pesos y los metemos en el banco, no necesitamos volver a trabajar en toda nuestra vida, sin hacer nada. Vamos y depositamos ese dinero en el banco y no volvemos a trabajar el resto de nuestras vidas. Si tuviéramos hasta a lo mejor menos, ¿verdad? Estamos hablando de que 1,000,000 de pesos te deben andar dando aproximadamente como 10,000 pesos mensuales de puro interés. Imagínense, con 3 millones de pesos, recibir 30,000 pesos al mes. No metes al banco y no vuelves a trabajar. Así de fácil. Y nosotros vemos los jugadores, los futbolistas, vemos los cantantes, vemos la gente que son actores, ganan no esta cantidad, 3 millones de pesos es ridículo, ¿verdad? Ganan cantidades que difícilmente nosotros podemos ver alguna vez en nuestra vida y terminan sus carreras muertos de hambre, en la miseria, en la casa del actor, porque se lo malgastaron en drogas, en mujeres, en ropa, en esto, lo otro, y tanto dinero que tuvieron y se quedan a raíz. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo explican ustedes? ¿Porque son muy listos? Bueno, esa gente puede ser muy talentosa para el fútbol, o para la actuación, o para la cantada, pero listos, eso sí que no. Y esto es lo que la Biblia propone: adquiere sabiduría. La sabiduría es la que tú necesitas, no estas otras cosas que muchas veces las personas van detrás del talento, la fama u otras cosas. Busca la sabiduría. Dice el versículo 11: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Fíjense lo que nos da la palabra de nuestro Dios. Cosas que a veces nosotros no entendemos, que a veces, aunque no seamos muy inteligentes, pero si entendiéramos tan solo estos puntos, vamos a salir adelante. Miren lo que dice la Escritura: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Sabio es aborrecer lo malo. A nosotros muchas veces nos pueden ofrecer negocios donde nos podemos ganar el dinero fácilmente. Mira, tú nada más vas a firmar aquí este papel y yo te voy a dar dinero
y tú lo metes al banco y de ahí te vas a quedar 10,000 pesos. Fírmale ahí. Ah, no, pues está bien fácil, ¿verdad? El que es inteligente, el que tiene sabiduría dice, nadie te va a dar 10,000 pesos por firmar un papel y meter dinero al banco. Yo no voy a hacer eso, ahí hay algo malo. Entonces, la gente dice, mira, vamos a hacer esto. ¿Y eso está bien? No. Ah, no, entonces yo no puedo hacerlo. Hombre, te conviene, te va a ir bien. No, yo no puedo hacer eso. Así me convenga, así me va a ir bien, yo no voy a hacer eso. La sabiduría es aborrecer el mal. Hablamos nosotros en nuestro país de personas que han sido los que están en la mera cima, controlando todo el narcotráfico, el crimen organizado en nuestro país. Tuvieron mucho dinero, mucho, y hoy están en una celda de 3x3 de por vida. No tienen ventanas, tienen la luz prendida todo el día, con pintadas las paredes de blanco. Ah, pero era buen negocio. Pues todo el oro del mundo vale para mí el hecho de pasar 30, 40 años metido en un lugar así horrible, pero parece bien fácil al principio. Entonces, hijitos, es importante que cuando nos digan, mira, vamos a hacer esto malo, o esto no está tan bien, el sabio dice, no, yo no me meto en esas broncas. Pero que te vaya bien, no importa cómo me vaya a ir, yo no me meto en esos asuntos. Es el principio de la sabiduría. Dice la Escritura que el aborrecer la soberbia y la arrogancia. Hay muchas personas que con un poco de fama ya se suben a un ladrillo y se marean. Ya creen que son el mero jefe, ya creen que todo el mundo los va a respetar, que todo el mundo va a hacer lo que ellos digan. No se dan cuenta que ese es el problema. La gente, en cuanto empieza a tener dinero, la gente se le junta como tábanos porque empieza a tener dinero, o cuando empieza a tener fama, la gente se le empieza a reunir alrededor de él y no sabe que la gente no persigue a la persona, persigue a la fama, a la riqueza, a la fortuna de la persona y no a la persona. Es algo que mucha gente no entiende y que necesitamos entender. Hay muy pocas personas que realmente quieren a la persona. Hay muy pocas personas que realmente lo aman a uno como es. Hay mucha gente que no lo ama a uno. Hay mucha gente que ama el puesto de trabajo que tiene. Hay muchas personas que aman cómo se ve esa persona físicamente. Hay muchas personas que aman solamente el dinero que trae uno en la bolsa y no a uno. Y cuando se acaba todo eso, cuando se acaba la fama, cuando se acaba el dinero, cuando se acaba todo el glamour, se acabó el amor que nos tenía. Pero muchos, creyendo que sí son algo, se ensorbecen, se llenan de arrogancia, se llenan de todos estos sentimientos y al último se dan cuenta que viviendo en un castillo están solos. Esa es la sabiduría que Dios nos manda a nosotros a aprender. Esto no, hay que aborrecer eso. Que nos inviten a hacer lo malo, no. Que nos queramos sentir más orgullosos que otros o arrogantes que otros, no, eso no. Dice la Escritura, conmigo está el consejo y el buen juicio, y yo soy la inteligencia y mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi reino mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de las sendas de juicio. Fíjense, mis hermanos, me llama mucho la atención esta frase que dice que primero yo amo a los que me aman. Tú buscas la sabiduría ahí está para ti. Insisto yo, no es un tema de inteligencia o de capacidad,
Tú quieres sabiduría, ahí está la sabiduría. Tú tienes que buscarla. Dice la Escritura, yo amo a los que desde temprano me buscan. A veces, y hay gente que debe saber más de esto que yo, pero conforme pasa el tiempo, uno dice, yo quisiera haber sabido esto antes. ¿Sí? Ya cuando nosotros estamos grandes, va madurando nuestro pensamiento y nos vamos dando cuenta de cosas que antes no entendíamos. Fíjense, por ponerles un ejemplo bien tonto, pero así es. Cuando comprábamos nuestros primeros carros, nos decían, compra una transmisión estándar, porque esa nunca se va a descomponer. Y si se descompone, es más barato arreglar. En la juventud, y no queriendo batallar con las cosas, no busca lo que es la sabiduría para uno en su momento. Entonces, buscábamos comprar carritos estándar, ¿verdad? Entonces, sí, es verdad, se descomponen, se batalla mucho para descomponer. Yo el primero que tuve fue automático y se descompuso y no volví a comprar transmisiones automáticas. Bueno, así quedó. Ya pasa el tiempo, como 14 años manejando estándar, y ahora después de manejar especialmente con el tráfico de García, me duele mi rodilla ya de rato, y ahora digo yo, ok, está bueno. Sí es verdad que las transmisiones automáticas se descomponen, pero si se descompone mi rodilla, vaya usted a saber si va a haber un médico que me cure la rodilla. Si se descompone mi rodilla, vaya usted a saber qué tan caro me va a salir que me operen la rodilla. Pues mejor que se descomponga la transmisión y le ponemos otra, compramos otro carro, pero mi rodilla nada más es la única que tengo. Y es ahí donde les digo yo, dice uno, ¿cómo no? Se me prendió el foco antes, ¿verdad? Y así, por muchas cosas, muchas cosas, que llega el tiempo y uno dice, estaba yo equivocado, estaba yo pensando mal las cosas. Bueno, muchas veces ustedes como jóvenes, hay cosas que les parecen muy sencillas y que con el tiempo ustedes van a llegar a decir, sí es cierto, esto yo debía haberlo hecho de esta manera. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes buscan la sabiduría, muchos quieren buscar luego juntarse y preguntarle a los más jóvenes, a ver qué dice mi amigo, a ver qué dice mi amiga. Y vas con el papá y el papá te dice, no, mijo, esto no. Y el papá siempre te da un consejo que a ti no te gusta. Pero lo que tú no sabes es que tu papá le lleva ventaja al huerco de 14, 15 años que le estás preguntando, porque él ya pasó por ahí muchas veces. Y después tú vas a decir, sí, cierto, tenía razón mi papá. Un día vas a decir eso, a lo mejor, no ahorita, a lo mejor no en el siguiente mes, quizás no en el siguiente año, pero un día vas a decir, sí, cierto. Entonces tú debes de buscar la persona que sabe, la persona que tú ves que le va bien en esta vida, la persona que tú ves que triunfa en esos aspectos, porque esa es la que te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y es lo que nosotros no vemos, y es lo que nosotros no entendemos. Pero la sabiduría dice que ella ama a los que temprano la buscan. El que no la busca temprano, pues termina como yo, ¿verdad? Ya diciendo con el tiempo, hijos, yo hubiera sabido esto antes. Pero no buscamos nosotros esa inteligencia. Dice el versículo 20, por vereda de justicia guiaré por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Esto es lo importante cuando nosotros seguimos a la sabiduría. Tarde que temprano nos va a dar frutos dulces, frutos que son muy excelentes. Luego la sabiduría habla de que ella misma ha estado con Dios. En el versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras.
Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando los portes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peque contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Miren, nosotros nos admiramos del gran Dios, todo lo que Él hizo, porque todo lo que Él hizo lo ha hecho no solamente maravillosamente bien, sino que lo ha hecho también perfecto. Cuando vemos la obra de sus manos, cuando vemos nuestro propio cuerpo, nos asombramos cómo Él sabe lo suficiente. Uno hace cualquier cosa y dice, ay, me equivoqué, y lo vuelves a hacer. Dios no, Dios todo lo hizo bien desde el principio. Así como Él lo planeó, así como Él lo estructuró, así quedó y así estuvo bueno. Y dice la sabiduría, antes que todas las cosas, antes que existiera el mundo, el universo entero, yo ya existí. Por medio de mí es que Dios hizo todas las cosas de la manera en que las hizo. Así que Dios creó todo. Y yo, la sabiduría, me regocijo en la parte habitable de esta tierra que Dios hizo, y mis delicias son los hijos de los hombres. A veces uno se sorprende de los animales, ¿verdad? Porque uno dice, mira qué animal tan listo, cómo sabe esto, cómo el loro repite estas palabras, cómo el gato abre la puerta, cómo el perro te da la mano, cómo la oveja escucha la voz de su pastor. Qué inteligentes son los animales. Bueno, sí, es verdad, en la naturaleza hay inteligencia, pero sabiduría es la que hay en el ser humano. Cómo él puede hacer muchas cosas, cómo el ser humano puede hacer flotar. ¿Usted sabe cuánto pesa, por ejemplo, un barco? Miles de toneladas. ¿Y cómo le hace para flotar en medio del mar? Yo voy y me meto a la alberca y me hundo como si fuera un pedazo de plomo. Y el ser humano crea un barco para que flote en el mar. ¿Usted sabe cuánto pesa un avión? Igual, toneladas. Y sin embargo usted los ve volando en el aire, y no volando despacio, volando rapidísimo en el aire. ¿Cómo le hizo el hombre para inventar estas cosas? Algunos aluden y dicen, no, fueron los extraterrestres los que nos dotaron de esta tecnología, y nos quitan el mérito, hombre. Porque el hombre es capaz, el hombre tiene mucha inteligencia para hacer muchas cosas, transformar las cosas de una forma espectacular. Bueno, el problema es con el hombre, no es que no tenga inteligencia, tiene inteligencia sin igual. El problema con el hombre es que a veces esa inteligencia no la utiliza para bien vivir. Yo conozco gente, profesionistas, y uno dice, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe de la profesión? Es abogado, es contador, tú le preguntas algo
te descifra todo lo que tú le preguntes y te dice cómo es. Y luego volteas a ver su matrimonio y dices, pues no es muy inteligente, pues es muy bueno, profesionalmente hablando es muy bueno en las habilidades que tiene. Pero para vivir, ay, qué bruto de veras. No sabe vivir, es ese pobre hombre. Nosotros, hermanos, tenemos que escuchar la sabiduría que nos habla, hacer las cosas que tenemos que hacer y vamos a ser felices. Dice el versículo 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peque contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Fíjense lo importante de la sabiduría, lo que nosotros debemos de querer. Por eso la Escritura dice que sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Esto es lo más valioso que nosotros tenemos que buscar. Como les digo, la sabiduría a su tiempo nos va a dar réditos. A su tiempo nos va a saber dar eso que estamos buscando. Cuando nosotros tenemos sabiduría, vamos a tener la capacidad de recibir lo que estamos buscando. Pero muchos buscamos primero el dinero y no la sabiduría. No, la sabiduría se busca primero que el dinero, que la fama, que el buen nombre. Cuando uno tiene sabiduría, lo demás viene detrás de ella. Así que Dios les bendiga. Esta es la lección del día de hoy. Vamos como siempre a ponernos de pie.